Hola a todos, bienvenidos a otro video más de Electrónica Sánchez Tutoriales. En este video quiero mostrarles algunos transformadores. Este transformador que es de un antiguo Pivi, este es de un Pivi CS800 y como podemos observar el transformador está un poco oxidado porque estaba tirado por ahí. Esto es una rectificación, un puente rectificador que tengo de prueba. Al ver tiene aquí dos capacitores de 10.000 microfaradios a unos 80 voltios. El motivo de este video es mostrarle cómo reducir el voltaje o cómo dividir o combinar estas bobinas para utilizar un voltaje mínimo en cualquier proyecto más pequeño que queramos utilizar. En este caso necesitamos este transformador que vamos a utilizar estas tarjetas, pero yo voy a mostrarle también si ustedes necesitan utilizarlo para una tarjeta de menor voltaje, ya que este transformador viene con un voltaje un poquito exagerado para algunos proyectos. Y muchas veces ustedes tienen estos transformadores y tienen algunas tarjetas y no pueden suministrarle este voltaje ya que lo revienta todo. Entonces vamos a poner nuestra puntera de Tether en tierra chasis y vamos a medir en AC. Aquí podemos observar que tenemos una bobina que nos genera unos 18.5 voltios más 18.5 voltios en AC. Recuérdense que AC es corriente alterna y 55 más 55 más 55 en AC. Entonces, el voltaje que tenemos, uno es muy alto y el otro es muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a, mayormente si fuera para esta tarjeta que tiene 12 transitores y soporta un voltaje más o menos de unos 75, 80 voltios, pues estaría bien, ya que estos 55 voltios solamente deberíamos de calcularlo. Vamos a hacer unos cálculos breves y mostrarles cómo se hacen los cálculos. Debemos multiplicar 55 por 1.44. Ahí sabremos el voltaje que nos entregará en DC, que es 79 voltios. O sea que los 55 serían 79 voltios. Nos trabajaría perfectamente para esta tarjeta. Entonces vamos a ver si en verdad los cálculos es como nos lo entrega nuestra calculadora. Vamos a verlo directamente en los capacitores de prueba. Vamos a conectar tierra chasis, vamos a conectar uno de los extremos donde están 55 más 55. Deben tener cuidado al manipular estos voltajes, ya que son alto voltaje y pueden provocar daño grave. Entonces es preferible hacer todos estos cambios con unos guantes o de conectar de la red eléctrica. Vamos a medir ahora en la escala de DC, de voltaje de corriente directa, y vamos a medir directamente a los capacitores entre tierra y chasis y tenemos 77 voltios positivo y 77 o 78 voltios negativos. Muchas veces varía el voltaje, ya que acá en nuestro país la luz no es estable o la red eléctrica no es estable y tanto sube como baja. Muchas veces está en 120, otra vez se baja más el voltaje o sube más. Entonces tenemos el voltaje ya, como le dije, en los capacitores. Vamos a desconectar toda esta área, siempre con mucho cuidado al manipular la red eléctrica. Estos capacitores ya lo descargaríamos con lo que sería una resistencia o una lámpara incandescente, no yompeándolo con un alicate, una pinza o un destornillador. No es debido yompearlo. Vamos a desenvolver todos estos cables, ya que estos cables están dobles, así como lo hemos separado aquí, como pueden apreciar. Entonces estos dos se unían y estos cuatro también estaban juntos. Así sucesivamente con los demás, disculpen los ruidos, se unían cada uno con cada grupo. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de dividir todas estas bobinas para buscar las bobinas que en combinación darán el voltaje mínimo. Entonces vamos a medir entre la primera bobina y buscar hasta encontrar continuidad. Cada vez que encontremos continuidad en una, ahí sabemos que estos dos cables se pertenecen. Que este cable donde comienza es el otro. Y vamos a medir la próxima y buscar su pareja. Aquí tenemos que estos dos también son estos dos. Son pareja. Entonces ya ahí al tenerlo así, ya sabemos que estos cables, los cuatro, se comunican al mismo lado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a unir esto para tenerlo doble, para que el cableado de alambre magneto sea doble.
ya que así era que estaba por el amperaje. Entonces, este es un alambre número 15 o 16 más o menos. Entonces lo que vamos a hacer es unirlo para obtener una sola bobina. Ya ahí tenemos una sola bobina, un solo devanado, como se dice, separado de lo demás. Ya este devanado no tiene nada que ver con lo demás. Entonces aquí sí vamos a medir voltaje en la escala de AC, a ver cuánto voltio tenemos en AC en esta escala del transformador. Electrónica Sánchez Tutoriales, dale like, comparte. Síguenos en Facebook como Electrónica Sánchez Tutoriales. Aquí tenemos 36 voltios, podemos observar que ya no tenemos el voltaje de 55 voltios, sino 36 voltios. Lo que es un voltaje un poco bajo para proyectos, pero para unas tarjetas de 4 transistores, unos 200 vatios, está más que perfecto. Entonces obtendremos el amperaje, tendremos amperaje y tendremos potencia en el transformador y podemos utilizar un proyecto de 200 vatios por canales. Entonces con 36 voltios vamos a ubicar del otro lado también la otra bobina para hacer el mismo proceso que hicimos en la bobina anterior. Vamos a buscar la pareja de este cable y acá, como pueden observar, la tenemos también. Vamos a buscar la otra y aquí la hemos encontrado más fácil que al principio. Vamos a hacer lo mismo, que es unir la bobina para duplicar el amperaje, como les dije, y luego estos dos se comunican con estos cuatro. Estos dos son una bobina, estas dos partes, y tendrían el mismo voltaje que tiene la primera bobina que ya medimos, ya que, como podemos observar, están de extremo a extremo. Es fácil hacer combinación en varios transformadores. Hay muchos transformadores que se utilizan para audio que tienen voltaje muy alto, pero con su misma bobina, si tienen un buen calibre de alambre, para combinar se puede hacer. En otros videos yo lo hago también combinando lo que sería parte del primario con una bobina del secundario, con mucho cuidado, siempre y cuando tenga un calibre igual o superior al del primario. Entonces aquí ya lo tenemos unido. Vamos a medir el voltaje al igual que en el otro para ver si tenemos la misma cantidad de voltaje que obtuvimos en el otro. Disculpen que dejé el tester en continuidad. Vamos a ponerlo en la escala de AC. Y aquí podemos observar que tenemos el mismo voltaje, entre 35 a 36 voltios. Que esto trabajaría bien para un proyecto pequeño. Muchas veces que queremos utilizar estos transformadores en algo sencillo que tenemos en casa. Entonces aquí lo que haríamos es unir los dos del centro o dos terminales que sean contrarios para hacer un tag central. Y aquí obtendremos 36 voltios en AC más 36 voltios en AC. Y si medimos de extremo a extremo, obtendríamos el doble, 72 voltios en AC. Ya aquí, como les dije, tenemos esta bobina pequeña que podemos utilizarla en algo. Esto podemos utilizarlo como una bobina normal. Tenemos también 36 voltios. Acá se puede combinar para otra tarjeta de audio o para otro proyecto más sencillo. Que aquí tenemos 36 voltios. Estos, para combinarlo acá, hacerle jumper y eso, debemos primeramente ubicar cuál es su bobina, cuál es la que es contraria a la otra, para así unirla, o si no, ponerlo en paralelo y utilizarlo a lo que sería con un doblador de voltaje o a media onda, que también tenemos video en el canal de cómo hacer eso. Vamos a medir voltaje, a ver cuáles son las bobinas que se unen cada una. Muchas veces estos transformadores también tienen estas bobinas todas unidas por el tag central original. Entonces debemos dividirla también en el tag central para que no se comuniquen con el tag central de todo el bobinado, para luego entonces nosotros combinarla a la manera que nosotros queramos y utilizar un tag central en cada una de las bobinas, aunque luego cuando el amplificador esté hecho, todos los tag central se convertirían en tierra chasis o GND y irían todos al mismo lugar. Así que esa es la indicación que le damos para que ustedes puedan hacer los proyectos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre cualquier transformador, déjame tu comentario debajo de la cajita de comentarios y le estaremos respondiendo o dando la idea de cómo pueden solucionar eso.
Así que eso era lo que quería mostrarles sobre este transformador del PIBI. Y vamos a mostrarle también aquí otro tipo de transformador, pero este no vamos a desarmarlo. Este solamente lo vamos a mostrar. Este es un transformador que era de un amplificador Technics. Y como pueden apreciar su bobinado, se puede ver que tiene varias bobinas, ya que este transformador trabaja en función de clase H. En los integrados SBI o RCN funciona en clase H. Clase H, que es con un voltaje más bajo y un voltaje más alto. Entonces lo tenemos conectado a la red eléctrica y vamos a medir su voltaje solamente para que ustedes sepan el voltaje que tiene este transformador, por si ustedes tienen alguno. Vamos a ubicar siempre que hay una bobina con cableado más fino y las demás bobinas tienen el cableado más grueso. Los cables más gruesos son los que sirven para lo que sería el amplificador de audio. Aquí tenemos que delta central tenemos 28 voltios más 28 en la bobina de bajo voltaje y de extremo a extremo 56 voltios. Y en las bobinas que es el sentido contrario tenemos el voltaje de alta, que sería 47 más 47, y de extremo a extremo tendremos 94 voltios. Entonces esto no, si queremos algún día, un ejemplo, utilizar un voltaje un poco más bajito o más alto de los 28, lo que haríamos es combinar una de la bobina del primario, al igual que hicimos aquí, para dividirla y así reducir su voltaje, ya que estos transformadores que tienen esta combinación de cableado en el secundario con varios alambres magnetos se pueden combinar para bajarle el voltaje o para subirlo. Es muy fácil y sencillo hacer esto en cualquier tipo de transformador. Solo que tienen que tener el conocimiento, conectar en un bombillo en serie por si hacen algún cortocircuito. Así que dale like, comparte, recuérdate siempre apoyarnos con un like. Vamos a medir en voltaje DC, corriente directa, tenemos 67.9 más 67.9, lo cual es un buen voltaje en este transformador para cualquier proyecto de 250 o 200 vatios RMS. Muchas gracias, feliz Navidad y que pasen feliz resto del día. Dios les siga bendiciendo grandemente.